Evidentemente lo que vimos con Brasil está claro. Brasil exporta mucha telenovela en América Latina, Ecuador llega bastante, son de las novelas que más éxito tienen. Sin embargo, de Chile también llegaron por un tiempo, siempre son novelas que están un poco en la clave de comedia y que por un tiempo pegaron bastante. Sin embargo, creo que para todos será muy interesante conocer cuál ha sido el proceso que se ha desarrollado este último año en el tema de la ficción, y para ello Pablo Julio nos ayudará dándonos la información referente. Él es ingeniero industrial, magíster en administración y magíster en economía. Sus áreas prioritarias son las mediciones de audiencia y la economía medial. Actualmente es director del Departamento de Creación Audiovisual y de la carrera de Dirección Audiovisual en la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por favor, Pablo Julio. Muchas gracias. Espero que hayan tenido un almuerzo frugal, o si no, la probabilidad de que se queden dormidos es altísima. Bueno, en la elaboración del material para este informe participaron también Valerio Fuenzalía, dirigiendo el equipo, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Católica de Chile. También participó Verónica Silva, del Consejo Nacional de Televisión, Luis Breel y Constanza Mujica, ambos profesores de la Universidad Católica. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una suerte de revisión histórica, breve, prometo que será breve, de los orígenes de la televisión chilena, porque en sus orígenes se pueden rastrear algunos de los elementos que permiten entender la configuración actual de nuestro sistema televisivo, al menos de televisión abierta. La televisión en Chile partió de un modo bastante tardío respecto de otros países latinoamericanos, para qué decir de Europa o Estados Unidos, y partió de un modo tardío probablemente por una suerte de alianzas conservadoras entre izquierdas y derechas. Por un lado, el mundo de izquierda tenía un cierto temor a la apertura de la televisión privada, por el riesgo de verse avasallada por una televisión comercial a la usanza de la televisión norteamericana. Por el otro lado, nos encontramos que la derecha tenía un cierto temor a que la televisión fuese de carácter público, cooptada desde el Estado y siguiera ciertas lógicas dirigistas que le podían resultar un poco amenazantes o al menos no simpatizar con ellas. Sin embargo, siempre es difícil contener el avance tecnológico cuando hay presiones desde los públicos, desde los mercados. Y lo que empezó a ocurrir es que, sin que si hubiese un estatuto legal que lo amparase, se autorizó el desarrollo de la televisión a partir de, primero experimentalmente, 57, 58, 59, en las universidades. Primero en la Universidad Católica de Valparaíso, luego en la Universidad Católica de Chile y después en la propia universidad en la Universidad de Chile. Y se autorizó, y no se autorizó a muchos actores privados que querían también hacerlo, se autorizó a las universidades pensando que desde ellas había menos riesgos de los temores que se abrigaban de distintos sectores y que esa suerte de tutela moral que podría ejercerse desde las universidades garantizaría en un desarrollo armónico que no amenazara a nadie. Y por otro lado estaban depositadas ciertas esperanzas que quizás en nada quedan mejor graficadas que en la expresión que se usó cuando hacia el año 70 por fin hubo un estatuto que amparase a la televisión universitaria y pública, donde a la televisión universitaria se le asignó el rol de ser una suerte de, creo que la expresión, creo que es literal, garante de la libre expresión pluralista de la conciencia crítica y la mentalidad creadora. Una linda frase. Esto fue hacia el año 70. Naturalmente, después del año 73, la parte libre expresión, pluralista y crítica quedaban un poco fuera de lugar. Demos la posibilidad de que la mentalidad creadora hubiese algo. Y a partir de entonces, lo que teníamos en Chile era básicamente los tres canales universitarios que mencionaba, más la Televisión Nacional de Chile. Que durante todo el periodo, hasta 1990, con el retorno de la democracia, lo que siguieron fue un modelo de financiamiento comercial, independientemente de que por sus orígenes había una contención
hacia el tipo de contenidos que allí se desarrollaban. Y en 1990, cuando correspondí a una suerte de y en ese periodo, Canal 13 adquirió un rol de dominio respecto de las audiencias y respecto de los mercados. Básicamente no porque lo hiciera las cosas muy bien, sino porque los otros canales estaban bastante mal gestionados y porque Televisión Nacional, hacia los últimos periodos de la dictadura, abiertamente había un intento de deteriorar su institucionalidad y su capacidad económica, apostando a que eso forzaría que con el eventual cambio de gobierno fuese necesariamente privatizado, cuestión que no ocurrió. Y hacia 1990, cuando ocurrió el cambio de gobierno, y con ello la necesidad de repensar el rol de la televisión pública, Chile tomó un camino que yo creo que es bastante original, podremos discutir sus virtudes, sus defectos en otra instancia, donde tenemos una televisión pública, el Estado es dueño de Televisión Nacional, sin embargo su financiamiento es estrictamente comercial, es decir, compite con el resto de los canales exactamente con las mismas normas. Durante los años 90, Televisión Nacional, en este marco, con este marco de financiamiento, pero bajo la inspiración de las nuevas autoridades, le ocupa un rol muy relevante en el desarrollo de la producción independiente y dar cabida a nuevas voces, nuevos formatos, y además con un éxito bastante arrollador en términos de audiencia, que llevó hacia 1990, hacia el 2000, que fuera líder absoluto en términos de audiencia en noticias, ficción y todo tipo de formatos. Y Canal 13 comenzó una declinación que hizo crisis hacia por ahí por el 2003. En 1990, también con esta suerte de refundación de Televisión Nacional y nuevas leyes que regulaban el resto del marco televisivo, se abrió la posibilidad de que existiesen canales privados. Y allí entraron algunos actores relevantes. En primer lugar entró Mega, que aparece por allá arriba, cuya propiedad era de un importante empresario chileno que tenía compañías navieras, bancos y otro tipo de cosas. Más tarde llegó la red, que ha tenido sucesivos cambios de propiedad, y Chilevisión, que era el canal de la Universidad de Chile, por definitivos descalabros económicos, terminó siendo vendido. Primero a Venevisión, luego a el actual presidente Piñera, en ese entonces no era presidente, y actualmente, desde el año 2010, de Turner Corporation. La Universidad Católica de Valparaíso, y Telecanal comenzó sus transmisiones a mediados de la década del 2000, y su propiedad es a través de terceros y de un modo informal, porque la regulación chilena impide que un mismo operador tenga más de un canal en la misma zona de cobertura, de un nombre muy mencionado ya aquí, Ángel González, que es propietario, ahora sí formalmente, de la red en sucesivos cambios de propiedad. Probablemente los últimos cambios relevantes en términos propietarios ocurrieron hace un par de años atrás, cuando Warner entró a Chilevisión, y cuando la Universidad Católica vendió 2/3 de su propiedad a un importante empresario chileno, grupo empresarial de apellido Luxich. Y el mismo año también Mega también volvió a cambiar de propiedad, había pasado en algún momento una propiedad parcial de Televisa, fue adquirido por un grupo empresarial que a peruanos, argentinos y colombianos podría sonarle, el grupo Betia, que es uno de los controladores de Falabella, que es una multitienda muy grande. Y eso nos lleva al escenario actual. Ahora, en términos de resultados de audiencia, si miramos el gráfico, claramente lo que salta a la vista es, primero, el muy acelerado aumento de audiencia de la televisión de pago, pero que ha tendido a estabilizarse en el último par de años, probablemente por que lo que también se ha estabilizado son los niveles de cobertura de la televisión por cable. Si preguntamos al operador, la cobertura de televisión por cable en Chile es del orden del 40%, si hacemos encuestas de población puede llegar al 60-65%, y la brecha entre uno y otro tiene que ver con una cantidad increíble de piratería. Por otro lado, otros factores que son notorios aquí
es que ese par de canales de Ángel González que hablábamos, la red y Telecanal, desde sus inicios han tenido una participación absolutamente marginal en términos de audiencia. Del mismo modo que UCB, el canal de la Universidad Católica de Valparaíso, que fue el primer canal universitario y el único canal universitario que sobrevive en su marginalidad de niveles de audiencia, pero es el único que sobrevive. La línea naranja con Canal 13 que viene allí muestra hacia el 2010 la declinación de audiencias que gatilló el cambio de propiedad y desde entonces ha tenido un permanente mejora en términos de resultados y actualmente está liderando en términos de audiencia en términos generales. Ahora, para caracterizar la configuración de la pantalla, me parece que este gráfico no tiene ningún dato, quiero explicar el gráfico primero. Es útil para tener un panorama grueso. Tiene algunos matices de lectura, pero en grueso me parece que es útil. Lo que tenemos en el eje horizontal es el porcentaje de tiempo de pantalla de un determinado tipo de contenido, por ejemplo, la ficción. Lo que tenemos en el eje vertical es el porcentaje de audiencia que capta el conjunto de contenidos de esa categoría. Entonces nos podemos encontrar con, curiosamente, cuatro posiciones. Los canales que estén sobre la línea punteada son canales donde su participación en tiempo de pantalla es equivalente a su participación de audiencia. Entonces son canales donde podemos decir que ese tipo de contenido no tiene una preferencia marcada por parte del público, por cuanto doble de tiempo implica doble audiencia, mitad de tiempo implica mitad de audiencia. Los que nos encontremos hacia la derecha son tipos de contenido donde su tiempo en pantalla es menor que su tiempo de audiencia. Por lo tanto, hay una sobreoferta, así que la valoramos por respecto de la valoración del público. Y lo que tengamos a la izquierda o arriba de la diagonal son contenidos que el premio de audiencia es mayor que el tiempo que se asigna en pantalla. Esa es así la lectura del gráfico. Si aplicamos esto a las distintas categorías de programación, contando toda la programación de la pantalla chilena, repetidas, originales y de todo tipo, nos encontramos con que omití deportes y otro tipo de contenidos porque es marginal y solo social gráfico. Nos encontramos con 4 bloques: ficción, información, espectáculos y servicios. Ficción, bueno, ficción. Dentro de información, a diferencia de lo que mostraba Gustavo, aquí no tenemos los programas de farándula. En ficción está programas periodísticos, de reportajes, documentales y de opinión. Los programas de farándula los tenemos incluidos dentro de la categoría espectáculos en general y programas de servicios. ¿Y qué es lo que notamos en términos muy gruesos? Bueno, la mayor participación tanto de audiencia como de tiempo de pantalla, la mayor participación en tiempo de pantalla está alojada en la ficción. Sin que haya un premio de audiencia respecto del tiempo que se le contiene. Donde sí hay un premio de audiencia es en la información, donde nosotros podemos además observar que el punto rojo y azul del círculo de información, manteniéndose relativamente constante el tiempo de pantalla asignado desde 2008 a la fecha, había un progresivo aumento en la participación de audiencia de la información. Y si tuviera que especular, yo diría que el año 2013 también se va a situar ahí o más arriba, porque este año se cumplen 40 años del golpe militar, tenemos elecciones presidenciales y una serie de elementos que hacen que el debate público nos lleve la conciencia de la gente más hacia la información que ese tipo de contenido, así que probablemente esa tendencia que se observa hace mucho tiempo debiera conservarse. Ahora, si queremos cuantificar o situar el rol que tiene la ficción dentro de la pantalla, vamos a aprovechar estos 2 grafiquitos comparando el año 2008, 2012, 5 años de diferencia. 6. ¿Qué es lo que teníamos? Que del 100% de la programación de la pantalla chilena, teníamos hacia el año 2008 del orden del 35% la ocupaba ficción, de todo tipo, repeticiones norteamericanas, de todo tipo. Cuestión que se ha mantenido relativamente constante hasta el 2012, donde llegamos a un 36%. Es decir, podemos decir que la pantalla chilena en esos términos es estable en ese plano. Y en términos de ficción hecha para la televisión, ha aumentado un poco, pero no un modo radical, pasamos de un 18 a un 21%. Eso nos permite situar cuál es el tamaño de lo que estamos hablando en el resto de informes respecto del total de la pantalla. Ahora, si la ficción
hecha para televisión, con tanto estrenos como repeticiones, queremos caracterizarla de acuerdo a su origen, nos encontramos con que aquí sí hay elementos muy marcados y que son de... aparte de ser en alguna medida estables, nos hablan del carácter de los distintos canales. ¿Qué es lo que tenemos? De esa ficción hecha para televisión, un 18% es de origen nacional, mientras que un 30% es de origen latinoamericano y un 47% de origen norteamericano. Si pasamos del 2008 al 2012, nos encontramos que existe una disminución en la participación de la ficción nacional, que llegó a un 12%, con una implicancia, por supuesto, de que a un aumento de la participación tanto de lo latinoamericano como de lo norteamericano. Pero si entramos a un nivel más de análisis, nos encontramos con que en ese, mirando el año 2012, 12% de ficción para TV, que es de origen nacional, de esa, más de la mitad es hecha por Televisión Nacional de Chile. Un 56% de la producción de ficción televisiva nacional es de ese canal, de Televisión Nacional de Chile. Mientras que lo latinoamericano está alojado fundamentalmente, o sea, mayoritariamente en la red, con un 41%, el que tiene una mayor participación, y lo norteamericano en Telecanal, también con un 41% de Telecanal. Los dos canales que hablábamos de Ángel González, donde nos encontramos, sí, remitiéndonos al segundo gráfico, que la participación de audiencia de esos dos canales es bastante menor. Es decir, tenemos un canal que es el emblema de la producción nacional, un canal que es el emblema de la producción latinoamericana, ficción televisiva, y un canal que es el emblema de la producción norteamericana. Todos los canales tienen un poco de todo, pero hay una fuerte concentración dentro de esos tres canales. Ahora, si el mismo ejercicio que hicimos para el total de la programación lo llevamos ahora solo a la ficción, a la ficción televisiva, nos encontramos con que, sí, en el gráfico anterior nos aparecía un rendimiento equilibrado en términos de tiempo y audiencia que obtenía la ficción. Pero cuando lo desagregamos en términos de su origen, nos encontramos con que el comportamiento es muy distinto. Ese juicio que hicimos originalmente para la ficción como un todo no es válido para ninguna de las tres categorías. Nos encontramos con que la ficción norteamericana tiene una mucho mayor participación en tiempo de pantalla que el resultado de audiencia que tiene. Y en el ejemplo contrario, nos encontramos con que la ficción de origen nacional tiene un mucho mejor resultado de audiencia que el tiempo de pantalla que se le asigna. Por supuesto que en esto hay elementos que matizan el juicio inmediato que uno podría hacer. Lo primero que uno podría decir es, los chilenos valoran muchísimo más la ficción nacional. Pero eso hay que matizarlo por los horarios de exhibición. La ficción nacional está fuertemente puesta en horarios de mayor audiencia y eso distorsiona el juicio inmediato. Por otro lado, los canales responden a la audiencia. No pondrían otro tipo de contenidos en esos horarios porque la respuesta a los contenidos nacionales son más altas. Pero hay que matizar la tentación que uno tiene de hacer un juicio un poco apresurado sobre el enorme valor de la ficción nacional respecto a la otra. Y en lo latinoamericano tenemos una posición relativamente equilibrada, pero deteriorándose. Vemos que el 2008 tenía un claro equilibrio, 2009, es decir, se ha mantenido la participación de audiencia, a pesar de que ha ido sistemáticamente aumentando el tiempo de pantalla destinado a la ficción de origen latinoamericano. Ahora, utilicé al revés. Me olvidé invertirlo. Si nosotros miramos cuál es la participación según su origen, ahora restringiéndonos, solo centrando en la ficción de estreno, el mismo gráfico que teníamos antes, situando cuál es el rol de la ficción dentro del total de pantalla, cuando miramos la ficción televisiva de estreno, ahora nos encontramos con que eso representa del orden del 6,6% del tiempo de pantalla. 6,6% del tiempo de pantalla es ficción televisiva de estreno. Si la miramos de dónde viene, nos encontramos con que en términos de títulos hay un 34% de origen chileno contra un 47% latinoamericano, pero en términos de horas, claramente hay un crecimiento de la presencia latinoamericana que pasa a un 67%, y la explicación de esto es bastante natural.
lo que se importa básicamente de ficción latinoamericana son telenovelas, que son más largas, y la ficción chilena tiene mucha telenovela, pero tiene una participación también en series que son más cortas, y eso es lo que nos explica como bastante obvio la diferencia que tenemos en participación en títulos y obras. Ahora, si abrimos eso por países, nos encontramos con que no es del todo pertinente hablar de ficción latinoamericana, porque medio en términos de tiempo, bueno, un 54% de la ficción latinoamericana que se consume en Chile es mexicana, un 54%, seguido por la brasilera y por Estados Unidos hispano. Eso está muy concentrado eso, y con una pequeña participación colombiana. Son 3 o 4 países de origen. Pero en esto me parece que conviene hacer un matiz sobre los orígenes. Porque viendo esta tabla sobre de dónde viene la ficción que vemos los chilenos, decimos, Argentina no tiene ningún rol en las pantallas chilenas. Sin embargo, si empezamos a ver la producción chilena, nos encontramos con que hay un alto número de producción chilena cuyos guiones son argentinos. Entonces, los flujos de material y los flujos de guiones no siguen la misma trayectoria, y probablemente conviene estudiarlos por separado. Del mismo modo que pasa que el mercado mexicano es completamente impenetrable para una ficción de origen chileno y de otros orígenes también, pero a nivel de guiones, sí, Televisa compra guiones. Lo que no compra es ni un milímetro de cinta. Entonces, esos dos planos de circulación de material e ideas es interesante estudiarlos por separado y ver en qué se acercan aproximadamente. Ahora, si nos vamos a la mirada de los formatos, nos encontramos con que algo para quienes han seguido la evolución chilena de los últimos años puede resultar un poco sorprendente. Tenemos que, a nivel de hora, estoy mirando nada más ahora, pero también se puede decir lo mismo de título, la ficción chilena está concentrada actualmente en telenovela y un poco en serie. Hace unos años, haciendo una presentación equivalente, celebrábamos todos la diversidad de formatos que nos encontrábamos en Chile, con docudramas, miniseries y otro tipo y lo que nos encontramos hoy, que eso es marginal. Entonces cabe preguntarse qué puede haber pasado acá, que lo que parecía una industria que estaba efervescente en su generación de distintos tipos de contenido, se ha contenido. Y para eso, aunque esto no corresponde a ser una afirmación de causalidad en lo que voy a mostrar, sí al menos es un llamado de atención. El gráfico es de difícil lectura, así que lo voy a explicar lentamente. El primer gráfico de arriba fue un día peregrinamente mirando cifras de audiencia, viendo los patrones de comportamiento de la audiencia total de la televisión por los meses del año. Se veía claramente que existe un patrón de comportamiento estable, donde al menos los chilenos vemos poca. El gráfico de arriba es solo horario prime, no lo dice ahí, pero es horario prime. Los chilenos claramente vemos muy poca televisión en enero y febrero, y a medida que nos empieza a dar frío empezamos a ver más televisión, y a medida que vuelve a salir el sol empezamos a apagar el televisor. Claramente ese escenario ocurre. Pero lo que tenemos en las distintas líneas son los años. Todos los años siguen más o menos el mismo patrón, pero existe un par de años, 2 fuertemente y 1 a media, que se apartaron abiertamente. Si miramos los dos últimos que caen hacia abajo, corresponden a los años 2008 y 2009, donde claramente el patrón cayó en nivel. Y tenemos el año 2010, que parecía seguir el mismo destino fatal de 2008 y 2009, pero a mediados de año volvió al cauce de los años anteriores. Viendo ese gráfico extraño, empezamos claramente a preguntarnos qué podrá haber pasado acá. Y nos encontramos con una relación, que insisto que afirmar causalidades acá sería un poco aventurado, pero al menos es llamativo, que si juntamos los datos que aparecen en la tabla de abajo, donde tenemos la audiencia promedio anual entre el horario relevante, de las 7 de la mañana a la 1 a.m., la variación de la inversión publicitaria y la variación del PIB,
nos encontramos con que esos años de declinación de la audiencia, no estoy hablando de la cantidad de programas hechos, sino de la audiencia, corresponden a los años de declinación de la inversión publicitaria. Y allí uno cada vez empezar a preguntarse por qué posibles mecanismos de transferencia puede haber entre inversión publicitaria y audiencia. Pensando, esos años son años claramente, para todo el mundo, de crisis económica. Chile no fue particularmente afectado por la crisis, pero en alguna medida sí. Y nos encontramos que en general la televisión es un producto contracíclico. Cuando la gente está pobre, sale menos a comer, sale menos a hacer otras cosas que impliquen costos y se queda en su casa, y quedarse en su casa implica más posibilidad de estar viendo televisión u otro tipo de actividades domésticas. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Que cuando estábamos más pobres, vimos menos televisión. Es extraño. Una posible beta para interpretarlo es qué pasó con la producción de esos años. La inversión publicitaria no cae de la noche a la mañana, siempre hay señales que nos dan anticipos sobre la probabilidad de caída. Y eso es muy probablemente anticipado por los propios canales que restringen su decisión de inversión en las producciones. No van a dejar de tener telenovelas, pero los presupuestos de las telenovelas no necesariamente son los mismos. Ahora, eso nos empieza a hablar de la fragilidad de nuestro ecosistema audiovisual, porque ese proceso, ese momento restrictivo, donde los canales empezaron a gastar menos, se tradujo en que las 3 o 4 mayores empresas de producción audiovisual independiente que había en Chile quebraron. Y eran esas las empresas que hacían sitcom, que hacían miniseries y que estaban innovando en distintos formatos. Y simplemente quebraron. Y empresas de publicidad y otros más. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Que un momento de una contracción económica, que no fue particularmente tan grave en Chile como fue en otras partes, pero una contracción económica inmediatamente tuvo un efecto muy fuerte en la producción de contenido. ¿Y cuáles fueron los contenidos que sobrevivieron? La teleserie y las series. Pero en ambas podemos encontrar razones distintas para esa supervivencia. La telenovela, y haciéndome cargo de algún comentario, de alguna pregunta que salió hace un rato, es un refugio de certidumbre para los anunciantes, porque es programación de largo plazo. El conocimiento de los volúmenes de audiencia y de la composición de esas audiencias, al ser anticipada por los anunciantes, es programación de menos riesgo. Cuando tenemos programación de ciclos cortos o experimentales, un anunciante no sabe, ni siquiera sospecha cómo podrá irle. Y frente a la incertidumbre, un anunciante tiende a abstenerse. Veamos cómo le va, si le va bien pongo avisos, si no le va bien no pongo avisos. Pero si lo que tenemos son programaciones de ciclo corto, veamos cómo le va implica que se acabó el programa y ya no le pusiste avisaje. Entonces, la telenovela es un lugar de refugio para anunciantes y naturalmente para los canales que conocen que ese es el comportamiento de sus clientes. Pero las series siguen un mecanismo distinto. Las series que se mantuvieron, me atrevería a decir, puedo equivocarme por una, pero que el 100% de las series que se han hecho en Chile han contado con un fuerte y muy fuerte apoyo de fondos del Consejo Nacional de Televisión. A ese tipo de formatos, los fondos concursantes públicos los han apoyado y esos son los que se han mantenido, desarrollados total o parcialmente en los canales, pero con apoyo de fondos públicos. Y los otros formatos de carácter más experimental tuvieron un retroceso. No significa eso que sea un destino al que no podamos devolvernos, pero pareciera que hay una necesidad de recomposición de institucionalidad creadora de contenido después de esa microcrisis del 2008-2009, que para efectos del audiovisual fue una crisis muy importante. Ahora, como que bajé, tengo un desnivel en los temas. Si nosotros miramos cuándo se exhibe la ficción televisiva, nos encontramos con que el tratamiento que dan los canales a la ficción propia, a la ficción nacional y a la ficción extranjera, latinoamericana, de estreno, es extremadamente distinta. O sea, la ficción televisiva chilena está mayoritariamente, 71%, situada en el horario prime.
pensado en horas en horas de producción. Y parte de esos porcentajes que hay de tarde y nocturno tiene que ver con algunos capítulos que salieron más tarde y algunos capítulos que salieron más temprano, más una telenovela que estuvo situada en la tarde. Pero cuando miramos a la ficción iberoamericana, nos encontramos con que está completamente volcado hacia la tarde, no en el horario prime. Y en el horario prime, en donde está, es en la red, telecanal, los canales de Ángel González, que tienen en general audiencias minoritarias. La misma información, pero vista en el sentido inverso, nos dicen, ¿qué es lo que nos dice? Que nuestra ficción televisiva, la poca que hubo en este caso, de docudrama, estuvo 100% situado en horario prime. Las miniseries que tuvimos, 100% en horario prime. Series, los títulos, 100%, salvo el de la 14, el de la mañana, 100% en horario prime, y esos 17 y 18% son algunos capítulos que salieron por un partido de fútbol o por lo que haya sido en horarios corridos. Y la telenovela mayoritariamente puesta en el horario prime, más una telenovela hecha especialmente hecha para la tarde. Es decir, la apuesta de la televisión chilena por los contenidos propios es marcada, clara y sin matiz. Ahora, lo que voy a hacer ahora es no separar la exposición de los top 10 y sus videos de los temas de transmedia y memoria. Voy a aprovechar 2 o 3 de estos títulos para graficar el tema. El primer título, el primero de los top 10, fue el año pasado, Soltera otra vez. Desde luego, no es la primera en tener una estrategia de transmedia para vincularse con el público, pero sí es representativa de un cambio en la actitud con que esto se hace. Porque la preocupación por el transmedia empezó, más que en los propios canales, en los guionistas de los canales. En los guionistas y otros participantes de los equipos de producción que, con mucha voluntad y mucho entusiasmo, empezaban ellos a hacer cuentas en Twitter, empezaban ellos a hacer cuentas en Facebook, etc., sin que esto estuviera institucionalizado. En el caso de Soltera otra vez, claramente ya es un trabajo formalizado, donde si empezamos a recorrer los 2 años de Soltera otra vez que tenemos ya niveles de actividad muy altos y mucha respuesta por parte del público. ¿Qué es lo que ha hecho el medio como usado otros medios? Para interpelar a las audiencias en términos ¿qué harías tú frente a esta situación? Buscando analogías de lo que pueda pasar en la telenovela con las conductas del público, y proveyendo de todo tipo de relatos complementarios. Protagonistas o distintos personajes escriben crónicas, notas u otros elementos que no necesariamente están presentes dentro de la trama principal, pero están alineados con su propia lógica. ¿Cómo responde a esto el público? A través del sitio oficial, compartir historias propias. Es decir, se le pide a la gente que cuéntanos historias de situaciones tuyas donde hayas tenido un problema de pareja, no sé qué, y la gente va y cuenta sus historias. Me imagino que los guionistas lo aprovecharán para algo. Y además, a través del propio sitio, la provisión de material audiovisual, de capítulos pasados, a través del sitio oficial, a través de Facebook, a través de Twitter, lo clásico, comentarios, recomendaciones, todo tipo de observaciones sobre el contenido, registros de material audiovisual del grabado o escenas adicionales y mucha discusión. Y lo que es propio de Twitter, que no está tan presente en la otra modalidad, la lógica de interpretación de los contenidos, es decir, ¿por qué habrá sido esto? Y la gente especulando sobre eso, y la parodia, y mucha parodia sobre qué es lo que hacen y dejan de hacer los personajes. También tiene cosas en YouTube, también tiene cosas en otras plataformas, pero el grueso de lo que hizo Soltero otra vez está anclado en estas 3 plataformas. Muestro el video de Soltero otra vez. Oh, qué pena, no me funciona. No, pero el problema es mío, el problema no es tuyo. No voy a... Un segundo. No voy a renunciar a algo que tenía. Ahora sí.
No sé por qué no me funciona el fondo. Oh, ¿por qué se quedó callada Cristina? Bueno, Cristina dice algo que es interesante, pero lo vamos a tener que saltar. Bueno, pasan cosas. Bueno, aprovecho el silencio de Cristina y sus compañeros para explicar los datos que están aquí. Bueno, en la telenovela tenemos ahí los datos de rating y share que alcanzó, y aquí resulta, me parece, sumamente ilustrativo comparar estos niveles de rating con los que mostraban las series de Globo. Independientemente de los niveles de producción, los tamaños de los países, bueno, esta es la producción que alcanzó mayor rating promedio en Chile, y es 27%, comparado con los 46, casi 50 que obteníamos en Brasil. Nos habla que la audiencia está bastante más fragmentada entre los distintos canales. Hoy tenemos 3 competidores en serio, en el mismo horario, proviendo telenovela: Canal 13, Televisión Nacional y Chilevisión. Lo que tengo hacia la derecha de la pantalla es una caracterización, tengo que explicar los números, una caracterización del perfil de audiencia. Más que indicar qué porcentaje del público son hombres o mujeres de distinto edad o distinto sexo, lo que aparece en números es cuánto se diferencia del perfil de la población. La población, bueno, entre hombres y mujeres es básicamente igual, 50% y 50%, pero el perfil de audiencia de Soltero otra vez tuvo 17 puntos menos de participación en los hombres que en las mujeres. En este caso no importa mucho porque hombres y mujeres son más o menos la misma cantidad. Pero sí es relevante mirarlo así para efectos de, por ejemplo, grupos socioeconómicos. No es sorprendente que los grupos socioeconómicos de clase media y media baja tengan una mayor participación en el perfil de la audiencia, porque son más y son muchos más. Entonces, lo que tengo graficado acá es que probablemente la mayor parte del público de Soltero otra vez era del estrato D. Sin embargo, lo que tenemos es que es 9 puntos menos que el tamaño del grupo D. Es decir, terminó siendo una telenovela más de clase alta que las otras, independientemente que en términos absolutos lo vio más gente de clase baja, pero que son mucho más. El segundo lugar en el top 10 lo quiero aprovechar para hablar de la memoria, y en este caso le quise llamar la progresión de la memoria. El segundo lugar es ocupado por los 80, en su 5ª temporada. Y quiero relacionarlo con otras dos producciones, una que fue el año anterior, el año 2011, y otra que está haciendo este año, que formalmente no cabe, pero me parece que ilustra bien un cierto cambio. ¿De qué se trata? En los 80 es una serie inspirada, y en este caso la expresión inspirada es legítima, en una producción española que se llama Te Conté, que lo que hace es mirar un montón de años hacia atrás y ver la evolución de una familia cualquiera, reflejando cuál es el contexto social en que está ocurriendo. Digo que en este caso es inspirada y no una vil y descarada copia, porque el país es otro, los años son otros, los personajes son otros y la historia son claramente otras. Esto está fuertemente ambientado en los últimos años de la dictadura. Los archivos del Cardenal, que se dio el año 2011, lo que retrata es la experiencia, a diferencia de otros países en América Latina que sufrieron dictaduras, en Chile la bandera, quien llevaba la bandera de lucha de defensa de los derechos humanos fue la Iglesia Católica. Y dentro de la Iglesia Católica, hacia el año 74, 75, el cardenal Silva en esos años creó lo que se llamó la Vicaría de la Solidaridad, que era equipos de abogados tratando de dejar registro de todo lo que ocurriera, de presentar recursos de amparo ante tribunales, denunciar y visibilizar todo lo que ocurriera, y claramente le salvaron la vida a muchísima gente. Y Ecos del Desierto, que se estrenó ahora
9, 10 y 11 de septiembre, precisamente para la conmemoración de los 40 años del golpe militar. Lo que hace es una miniserie que lo que hace es retratar el episodio de la llamada Caravana de la Muerte. Y la Caravana de la Muerte es probablemente uno de los episodios más espeluznantes y brutales de la dictadura, donde un grupo de militares, un general y militares de alto rango, recorrieron distintas ciudades, llegando a lugares donde ya había gente que había sido detenida y que había sido, en algunos casos condenada, en algunos casos incluso a penas menores, y los ejecutaban. Eso al final fueron entre 70 y 80 personas documentadas, bastantes más no documentadas. Y fue bastante brutal hacia la sociedad toda, por supuesto, pero también dentro del ejército. De hecho, dentro de la propia serie, en algún momento se retrata una situación donde llega este equipo y habla a Calama, habla con el militar a cargo de la zona y preguntándole cómo está la situación, y el militar, esto es un mes del golpe militar, y el militar con mucho orgullo le dice: la situación está totalmente controlada y no fue necesario disparar un tiro ni golpear a nadie. Había gente que estaba detenida por distintas razones, el protagonista de esto estaba condenado, no sé, a 60 días de prisión, pero 20 o 30 personas fueron sacadas de la prisión y ejecutadas. A pesar de que evidentemente el otro militar está diciéndole: esto está controlado aquí, no para. Ahora, ¿por qué reuní estas tres? Que claramente no son representativas del 100% de la ficción chilena, pero sí me parece que son muy emblemáticas. Porque Los 80 trata de la familia de Juan Herrera, un señor cualquiera, una familia cualquiera, que podría ser cualquier familia chilena, pero al mismo tiempo no es nadie. Y esta empezó a hacerse en el año 2008 y se sigue haciendo hasta ahora, y probablemente este año también va a haber una sexta temporada. Después, por lo menos de las primeras temporadas de los 80, del año 2011, se dio Los Archivos del Cardenal. Y Los Archivos del Cardenal ya no trata de un MN, habla de la Vicaría de Solidaridad. Pero todos los personajes que aparecen allí son ficticios. Yo miro esa foto y digo: bueno, ese sacerdote debe ser Monseñor Prejo, porque había un sacerdote que estaba acá, que no sé qué, pero tiene otro nombre y otros roles. Ese abogado que aparece ahí, Vicuña, bueno, debe haber sido Varela, porque tenía un rol parecido a lo que se identifica acá. Y otro personaje que dice: bueno, debe ser la fusión entre 2 o 3 personajes distintos. Es decir, está anclado en hechos reales, pero con personajes ficcionados, que tienen uno puede hacer referencia a ciertas personas, pero no es evidente. Los Ecos del Desierto es con nombre y apellido. Cuando aparece Marcelo Moren-Brito ejecutando a Carlos Berger, bueno, son cosas que con nombre y apellido que están en los tribunales. Cuando aparece ese helicóptero que está allí al fondo, bueno, el código del helicóptero es el código del helicóptero Puma que viajó de ciudad en ciudad. Entonces, en estas tres series y miniseries, lo que hemos tenido una progresión desde una cosa en general, una analogía a situaciones verídicas, con nombre y apellido y documentación. Probablemente una serie como Los Ecos del Desierto hubiese sido impensable antes de las otras. Es una suerte de preparación de ambiente y capacidad de aceptación de cosas que en Chile han ido ocurriendo. Pero este era lo más interesante. Bueno, un minuto para Los 80. No lo voy a mostrar todas porque... Bueno, la falla en audio nos va a facilitar la... Qué pena. Bueno, voy a hacer esto.
La tercera en la lista, no la voy a usar para ejemplificar nada, es probablemente la versión 254.000 del Príncipe y Mendigo, donde dos niños confundidos al nacer, exigen destinos distintos, familia pobre, familia rica. No vamos a decir que fue como la máxima expresión de la creatividad nacional. Relájate un poco, viejo, la clave no tiene nada que explicar. ¿Cómo que no? Es mi polola. Sí, yo sé, Lucio, si yo ahora quería hablar contigo, de verdad, ahora venía a eso, hablar contigo. Ay, pues después de cagarme. Freddy, compadre, nosotros tenemos que hablar, mira. A ver, yo te voy a... A ver, ahórrate las explicaciones, caretón. Cállate, buena ley. Vamos a tener esta ahí. Pero escuchándolo, me imagino que a ustedes les queda claro por qué las producciones chilenas a veces son difíciles de exportar. No sé si alguno entendió qué decían ellos. En el cuarto lugar tuvimos a... Pelele es un grupo de amigos y no tan amigos que luego de quedar cesantes deciden hacer cualquier cosa por conseguir dinero, transformarse en delincuentes muy torpes, y su torpeza es lo que le da sentido a esta serie. Más o menos. Reserva de Familia corresponde a un guión, a una adaptación de un guión español que se llama Gran Reserva o algo por el estilo. Conflictos entre dos familias viñateras. Sí, ya a esta altura no importa demasiado, pero por favor, no sigas. Ya, ubícate, Miguel, sabes que no es el momento. Tú tienes el derecho de opinar lo que quieras, yo lo sé. Pero ¿no encuentras que mi familia ya ha sufrido demasiado por eso? Se va a ir a la vieja mierda, acúsame, pues, weón. Una cosa que me parece notoria en esta es que, a pesar de hablar de clase alta, altísima, lo más alta posible, lo que tenemos que la participación de audiencia en los grupos socioeconómicos bajos es mayor que su participación de población. Es decir, esas imágenes totalmente ajenas, para esos grupos fueron los que resultaron más atractivos. Al mismo tiempo es una telenovela femenina y muy femenina. La mayor parte de la ficción, como decía Gustavo, me parece, es mayormente consumida por mujeres, pero lo normal anda en torno de más 7%. En cambio aquí lo que tenemos es que tiende a duplicar eso. Aquí mando yo, ya no sé en qué número va. Así que pensé que... No, pues no pienses de cera, mi amor. No me puedo acercar de la muñequita. ¿Qué hago con la niñita? Tengo 3 días para encontrar a alguien que me reemplace. Sofía, tienes un ojo clínico. Antes del viaje no hacemos las paces con un besito. Me gustan los besos de hombre, no de niña. Es un pelotudo, por favor, Anita. Nunca lo he visto bien. Aquí estoy mata con los zapatos mostraditos siempre. Es un ciútico. Estoy celoso. Ese imbécil que está allá afuera te conviene, pero no te gusta. Te conozco, Sofía. Están haciendo mi pieza. Esa es mala. ¿Quieres que yo te ayude y haga todas las cosas que... Bueno, aquí mando yo, en efecto, para uso de recursos transmedia en su promoción, además de tener cosas tipo soltero otra vez, partió con su promoción, que jugaba con las coreografías, invitaba a la gente a que subiera a YouTube sus propias coreografías, de modo a involucrar un poco más a la gente con los televidentes que partieran. Dame obrero, me la voy a saltar, claramente, mujer rica, hombre pobre. El penúltimo que quisiera mostrar, lo que me parece un buen ejemplo, no es un buen ejemplo, es el único caso, no representa nada más, donde una producción se hace cargo del contexto social que se está viviendo. En general, es bastante alienada la ficción nacional respecto del contexto nacional. Hacia el año 2011, Chile tuvo una gran efervescencia de movimientos estudiantiles pidiendo educación gratuita, de calidad, con líderes muy reconocidos como Giorgio Jackson, Camila Vallejo, que aparecían en un montón de prensa. Y el reemplazante llegó el año pasado
a tomar ese tema. Está claramente inspirado en, no me acuerdo el nombre de la película, aparecía Michelle Pfeiffer, se llama Mente Peligrosa, una película. Bueno, claramente el protagonista no es Michelle Pfeiffer, claramente hay un cambio dentro de... Pero lo que tenemos es un hombre de origen humilde que se hace un empresario exitoso, un profesional exitoso, pero por distintas razones cae en desgracia, termina en prisión y debe volver a empezar. Y en ese volver a empezar, su padre, que es profesor, lo invita a su colegio a hacer un reemplazo de un profesor que me parece que era de matemática, a hacerse cargo de un curso. Y este hombre, en este nuevo rol completamente ajeno a lo que había sido su vida, redescubre su vocación y le cambia la vida a esos niños y le cambia la vida a sí mismo. Está bien. Y el ultimísimo, déjame mostrar este. Me voy a saltar el video del reemplazante para mostrar este último que me parece sumamente atractivo, respondiendo a una pregunta que hizo alguien sobre vasos comunicantes, sobre cómo se relacionaba el cine o la ficción para televisión. Esas relaciones uno puede verlas en dos planos que son distintos. Un plano es el directo y explícito, donde un mismo contenido puede ser presentado en distintas plataformas. Ese es el ejemplo de Violeta se fue a los cielos. Violeta fue a los cielos está basado en una biografía de Violeta Parra, escrita por su hijo y dirigida por Andrés Wood, donde lo que se hizo fue simultáneamente filmar una película, pero con escenas adicionales para transformarla en una miniserie. El otro modo donde se nos comunican ambos sectores del audiovisual es por debajo, es a nivel del tejido de recursos humanos y recursos económicos. Violeta sobre los cielos y muchos otros productos de cinematografía solo son posibles, al menos en Chile, porque existen cuerpos profesionales que viven haciendo televisión, que viven haciendo publicidad. Entonces, el que se nos relacionen ambas industrias no es solo a nivel de contenidos, es a nivel de quienes hacen esto y los recursos que allí aparecen, y por eso me parece atractivo ponerlo. Y como este video es muy bonito, tiene una cinematografía muy bonita. Están buscando una señora que se llama Miguelina, pero no sé dónde vive. Para que me enseñen a cantar. Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la luz. La creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Tú eres la Violeta Parra. Tienes destacado, tienes poesía, escribiste muchas canciones. Gavilán, gavilán, que me muero, gavilán, 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 que me muero, gavilán. Gavilán, que me muero, gavilán, 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 que me muero, gavilán. Gavilán, que me muero, gavilán, 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 que me muero, gavilán, que me muero, gavilán, que me muero, gavilán. Gavi, gavilán, gavin, gavilán, gavi, gavilán, gavin, gavilán, gavi, gavilán, gavin, gavilán, gan, 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 gan. Yo creo que es puro milagro que en el top 10, porque obviamente no es demasiado popular. Finalmente, lo que quiero hacerles es un regalo a quienes estén interesados. Quienes estén interesados en esto, a partir de mediados de octubre me pueden mandar un correo pidiéndolo, porque no lo puedo ofrecer antes de que hagamos el lanzamiento. Pero en la Facultad de Comunicaciones de la Católica hicimos una suerte de barrido del panorama audiovisual chileno, más amplio que lo que hacemos hoy, menos profundo respecto de ficción televisiva, donde tenemos temas de videojuegos, animación y otro tipo de cosas. Quienes estén interesados en hacerlo, manden un correo y yo les mando el PDF, pero después de octubre, porque ya tiene que haber sido lanzado ITEL, tiene que haber sido lanzado el propio panorama. Antes de eso no puedo, aunque está muy complicado.